Inés de Miguel es licenciada en Comunicación Audiovisual, es una influencer, aunque esa palabra es un poco así trillada, pero bueno. Y su especialidad es la imitación de voces, pero ha hecho otras cosas muy impresionantes como inventar. Ha creado inventos. No sé si ella va a hablar de eso, pero a mí me dejó totalmente impresionado. No he conocido nunca a nadie que invente algo y luego lo patente. Entonces, algunos inventos luego no van más allá, pero otros parece que sí. Ha inventado, por ejemplo, los kaikus, en los que tú escribes un relato para la vajilla, entonces en el primer plato va una parte, en el siguiente plato va otra parte y en el postre va como el final. Y le ha llamado kaikus, una mezcla de haiku y no sé qué más. ¿Vosotros le hacéis partícipe de esto? O sea, vosotros participáis, le fomentáis que haga estas cosas. ¿Y la medicación? En casa, claro. Eso hay que regularlo también, ¿eh? Bueno, pues nada, sin más, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien Yo he pasado grandes momentos con esta mujer y seguro que vosotros también. Así que démosle un aplauso a Inés de Miguel. Vamos. Nada como hacer el ridículo antes de una presentación, ¿eh? Sobre todo porque así a partir de ahora esto solo puede mejorar, ¿verdad? La creatividad. La creatividad. ¡Oh! Joder, me cuesta despertarles, ¿eh? La creatividad, la creatividad, la creatividad. Sí, la verdad es que 9 de cada 10 doctores lo recomiendan, ¿eh? Hacer un poco el ridículo. De hecho, si estuviera aquí la doctora Marian Rojas Estapé, esto va así, ¿no? Sí. Me la imagino diciendo: hacer el ridículo es la mejor manera de bajar el cortisol, de sentirse bien, de generar oxitocina, que es la hormona del amor, y lo más importante, convertirte en una persona vitamina. La creatividad. ¡La creatividad! ¿Os imagináis que me paso así la media hora? Bueno, la creatividad. Hay muchas formas de enfocarla y yo me he centrado en una muy concreta. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? Ha venido antes Carmen a hablarnos de la inteligencia artificial. Yo, como digo, voy a hablaros de una muy concreta que se habla menos. Si se fusionara con la inteligencia artificial, sería una bomba esta creatividad. Esta creatividad está siendo estudiada nada más y nada menos que por la prestigiosa universidad, por el círculo científico de la prestigiosa universidad Harvard Business School. De hecho, aquí os he puesto el logo. Sí. Por cierto, que no os he dicho. Estas han sido mis fuentes de información para hacer la presentación, ¿vale? LinkedIn, infoinventada.com, os voy a dar 0lecciones.net y el portal de mi propia experiencia. ¿Por qué? Porque, la verdad es que la gente que me conoce bien sabe que... es que esto de hacer tanto ejercicio a las 4... Sabe que yo, además de que me da cierta urticaria a dar lecciones, ¿por qué? Porque me recuerda al mundo del colegio. Yo, por ejemplo, no puedo oír la palabra storytelling o expertise, todo eso que me recuerda al colegio, ¿no? Yo soy más de la filosofía Shoshin, que es una filosofía japonesa que viene a decir que, que hay que tener mente abierta, ¿no? Espíritu libre, ojos de principiante, Shoshin. Vaya palabra, ¿eh? Yo prefiero llamarlo Saladín, porque yo soy muy de inventarme palabras. Chiste malo, ja, ja, ja. Pero bueno, además es que, ¿qué lección os puedo dar yo a vosotros si solo tengo 7 años? Sí, yo me miro al espejo y digo, hombre,
Pinta de 7 años como que no tengo, ¿verdad? Bueno, alguno me mira como... creatividad, la creatividad. Sí que podría tener 7 años, ¿no? Mirad, he pedido una pizarra para mostraros la línea de mi vida. No sé si lo veis todos, pero bueno. Yo nací en 2016. Antes de esa fecha, yo calculo mis días como días AC. Y AC no quiere decir antes de Cristo. AC quiere decir a lo convencional o antes de la creatividad. ¿Y cómo era Inés antes de la creatividad? Aquí. Inés antes de la creatividad era una niña tan tímida que se escondía detrás de los árboles cada vez que alguien grababa. La Inés antes de la creatividad era una persona que pensaba mucho y hablaba muy poco o muy bajito. Estaba más pendiente de lo que decían, bueno, de los gestos de las profesoras que de las lecciones que enseñaban. Por eso todo el mundo pensaba que Inés estaba en las nubes. La Inés AC se creyó esa idea convencional de haz el bachillerato de ciencias y no te cerrarás puertas. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez ha sentido esa sensación que es como que tienes que encajar en un sitio, ¿no? Encajar en un ambiente. Y es como... Bueno, esto en narrativa, en guión, se llama pez fuera del agua, pero yo prefiero llamarlo entrar dentro de la caja pulida. ¿Por qué? Porque tú te sientes realmente como que dices, a ver, este pedrusco, a ver cómo entra en esta cajita, ¿no? Pero da igual, tú lo intentas ahí, venga, que sí, que hay que encajar, ¿no? No sé si habéis sentido alguna vez esa sensación, pero yo la llevo sintiendo prácticamente toda mi vida, sobre todo en mi época AC. Es más, os voy a contar una anécdota precisamente de la época AC, en el bachillerato de ciencias. Yo tenía un profesor que se llamaba don Enrique, que yo tengo la intuición de que, bueno, nunca lo sabré con certeza, pero yo creo que me odiaba. O sea, me miraba raro, era como... Me veía como una especie de despojo humano sin materia gris en el cerebro, porque claro, yo siempre suspendía sus exámenes. ¿Y yo sabéis qué hacía? Bueno, yo le sonreía. Yo le hacía la pelota sonriéndole porque yo pensaba, claro, así paso de ser una imbécil integral a una imbécil integrada. Una imbécil pulida, como digo yo, ¿no? El caso es que un día estábamos en clase y dijo, creo que era, bueno, una clase de ángulos rectos, no me acuerdo. Dijo, a ver, de Miguel, eje X, eje Y. ¿Usted me puede decir qué es esto? Claro, yo le miré y dije, pues un reloj. Un reloj marcando las 3 de la tarde. Aquí se ve mejor. No sé si alguien aquí ha visto el reloj. ¿Vería el reloj antes que el eje X e Y? No, ¿no? Soy la única loca de la sala. Vaya. Bueno, pues, claro, yo veía un reloj. O sea, él se enfadó porque pensó que le estaba tomando el pelo, pero yo lo estaba diciendo en serio. Pasó algo parecido en Parvulitos. En Parvulitos tenía una profesora que se llamaba Manuela y un día estábamos dando los números altos y bajos y dijo, a ver, niños, ¿el 1 o el 8, cuál es el más alto? Y yo fui la única que dije el 1. ¿Sabéis por qué? Porque para saber el resultado agarraba la regla y medía. Y claro, el 1 me parecía alto y estilizado, mientras que el 8 me parecía un bajo gordo de cojones. Entonces, ¿por qué os he puesto estos dos ejemplos? Para que veáis que a pesar de la diferencia de edad, Parvulitos y bachillerato, siempre he tenido una idéntica forma de pensar que me sigue caracterizando, y es que, por suerte o por desgracia, siempre he visto el mundo con un filtro distinto al convencional. Tanto es así que, bueno, además del ángulo, de este ángulo, verlo como un reloj, una vez a mi padre le regalé, a él que le gusta mucho el mundo del espacio y de las estrellas, una vez le regalé una corbata de puntos blancos, porque para mí era el cielo de estrellas que a él tanto le gustaba.
Los picos camperos, que no sé si conocéis, los pequeñitos, para mí siempre han sido las barras de pan de mis muñecas. O mismamente, una botella de agua, que antes Miguel Ángel hablaba de ello, para mí siempre ha sido un despertador orgánico desde el día en que me di cuenta que si me tomaba 36 tragos largos de agua seguidos, me levantaba automáticamente a las 7 de la mañana. Primero hacer un pis que me moría y luego ya hacer los cuadernillos rubio que tenía que hacer, porque bueno, siempre en casa de mi abuela no había despertador y tenía que hacer ahí los deberes, ¿no? Y la verdad es que funcionaba casi a la perfección, ¿eh? Menos cuando nos hacíamos pipí encima antes de llegar al váter. Que me adelantó. Al final decidí cambiarme de bachillerato y bueno, me fui al artístico. Mi primera idea era haber ido a Humanidades, porque en Humanidades estaban mis amigas. Pero claro, ¿qué pasa? Que como en primero de bachillerato no había dado economía, pues no me dejaban ese cambio. Así que me fui al artístico. Y ahí algo empezó a cambiar dentro de mí. Ahí empecé a sentirme en una caja menos pulida, por así decirlo, ¿no? Yo decía, joder, aquí en bachillerato artístico no está mal esto de pensar diferente, ¿no? Está bien visto. Y ahí se posó esa idea. Y bueno, pues luego, después hice comunicación audiovisual, no sé muy bien por qué. Al principio quería ser periodista de economía. Olé mis narices. O sea, sin haber dado economía en mi vida, a mí me preguntaron en la entrevista, ¿tú sabes economía? Y yo, sí, sí. Mientras por dentro, el Ralph Bigun, que a veces me posee, pensaba, ¿economía? ¿Y eso qué es? Pato, 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 pato. Sí, ¿no? O sea, al final me creé tanto ese papel que incluso empecé a trabajar en un medio de economía, en la radio. Bueno, pues tenía que recoger llamadas. El trabajo consistía en recoger llamadas de gente que preguntaba por valores de bolsa. Tenía que hablar del índice bursátil. ¿Os suena, verdad? El índice bursátil. Bueno, pues yo en ese momento pensaba que el Dow Jones era un equipo de baloncesto. Es más, yo me lo imaginaba así, Dow Jones Team. Os lo prometo. De hecho, a mí me llamaba gente y me decía, ¿cómo va el Dow Jones? Y a mí me daban ganas de decir, pues creo que juega esta tarde contra los Chicago Bulls. ¿Quieres 2 entradas? Y fijaos, en esa época estaba más pendiente, mientras estaba ahí en la radio, ¿no?, haciendo producción, estaba más pendiente de la terraza que del interior de la pecera. En la terraza teníamos unas tumbonas ergonómicas, de estas que son así curvas, que yo cada vez que las veía me recordaban a las olas del mar. Y entonces, claro, yo veía esos conceptos y decía, ¿cómo molaría conectar esos dos conceptos, tumbona y agua? Yo que soy una vaga, que me cuesta mucho levantarme cada vez que me bronceo, pues para mí sería perfecto, ¿no?, crear esta tumbona. Y ahí en la radio de economía, inventándome las noticias, fue como hice mi primer invento patentado, que es este de aquí, Ikunami. Kunami viene de la palabra konami, que quiere decir pequeñas olas. Así que nada, ahí hice mi primer invento. Y bueno, pues como podéis, evidentemente dejé el periodismo, porque claro, al final no podía seguir inventándome ahí noticias y tuve que dejarlo, menos mal. Ya te digo, colega, tenías más peligro que mi padre en la central nuclear. Desde luego que sí. Así que, bueno, pues, ¿qué hice? Cambiarme a otra caja en la que estaba mucho más cómoda aún, la publicidad. La publicidad es maravillosa porque al final, ¿qué es la publicidad? Es dar un valor cotidiano a las cosas, un valor diferente, emocional a las cosas cotidianas. Algo que yo llevo haciendo de forma innata desde que soy pequeña. Así que ahí estaba muy cómoda. Como por ejemplo esto.
Si esto lo viera mi profesora de matemáticas, ya diría, esta niña está loca de remate. O sea, no solo piensa que el 1 es más alto que el 8, sino que encima piensa que el cepillo de dientes vale más que un ramo de rosas. ¿Sabéis cuándo me di cuenta yo que un cepillo vale más que un ramo de rosas? El día que mi novio me compró uno y lo puso junto al suyo en el baño. Que yo dije, esto va para largo. ¡Qué regalazo!, ¿sabes? Alguien que me quiere por fin. Y dije, bueno, pues esto, si se lo vendiera, ¿no?, a una campaña de Colgate, pues fíjate, es al final coger las cosas, en las cosas sencillas es donde está la verdadera creatividad, ¿no? Como digo, en la publicidad siempre he estado muy cómoda, pero en 2016 yo tengo una grave crisis, yo estaba en México viviendo y se puede decir que me destrozaron el corazón y, bueno, estuve en una oscuridad muy grande, en una oscuridad en la que había un hilillo de voz, algo que me decía, ¿no estás cansada de las cajas? ¿No estás cansada de ser un sucedáneo de Inés? ¿Por qué no te atreves a ser la Inés que estás llamada a ser? ¿Y esto qué significa? Esto tiene que ver con una búsqueda de perdón, de compasión, de sanar tus heridas y, de lo más importante, de atreverse a materializar los sueños más profundos que estoy segura que todos aquí tenéis. Así que, bueno, ¿por qué digo que 2016 es el año de mi nacimiento? Porque el AC a lo convencional se convierte... Esto merece una hoja entera. En alma creativa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que dejo de fingir que veo el mundo con forma de puntos y empiezo a gritarle al mundo que yo lo veo con forma de estrellas. Claro, a partir de entonces empieza mi vida DC. Y DC tampoco quiere decir después de Cristo, ni tampoco después de la creatividad. DC quiere decir en desarrollo creativo, porque todavía estoy en esa fase. Porque esto no es una cosa de ¡bum! Venga, has dejado de ser alma a lo convencional y ahora eres alma creativa. No, esto es un proceso que siempre se puede aprender. Eso es lo maravilloso de todo, que siempre puedes seguir aprendiendo. Así que, bueno, pues lo que hice fue volver a España y claro, ¿qué pasa? Que yo ahí, todavía, para que veáis que es un desarrollo, cuando yo llego a Madrid, no digo que he dejado el trabajo, porque todavía tenía esa idea convencional de no puedes dejar un trabajo si no tienes otro, ¿no? Anda que no he oído yo esa frase convencional. Así que lo que hice fue mentir, decir que, bueno, pues no dije la verdad. ¿Qué hacía? Me apunté a 2 cursos de guión, uno que era los lunes y los miércoles y otro los martes y los jueves. Así pues parecía que no perdía el tiempo, ¿no? Y el resto de tiempo me iba a la Biblioteca Nacional a escribir los deberes que nos mandaban en los cursos. Como os digo, este proceso va de atreverse, ¿no?, de ser valiente. Así que yo ahora, a toro pasado, puedo decir que le estuve echando un par de huevos. Bueno, perdón, ovarios. Ovarios huevos. ¿Sabéis por qué? Porque en la Biblioteca Nacional no te dejan entrar con comida. Entonces yo lo que hacía era esconderme 2 huevos duros en el pantalón, que al final los huevos duros es fácil de colar y además llena. Entonces me iba al baño a escondidas y me los comía ahí. Todavía recuerdo quitar el papel albal, ahí, tirar de la cadena para fingir que no sonaba nada. Y en ese proceso yo escribí mi primera obra de teatro, que se llama Casalupe. Casalupe es una obra que habla de una tienda donde se venden todo tipo de productos para resolver los conflictos del amor. Imaginaos cómo me lo pasé yo en mi faceta de inventora en esta obra de teatro,
porque claro, yo podía inventarme todo tipo de productos mágicos sin tener que pasar por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Como por ejemplo estos pies de plomo. Los pies de plomo en la obra son importantes porque al final bueno, pues sirven para que te enamores, vayas más despacio en el amor, ¿no? Lo más interesante de esto es que yo más tarde descubro, a mí que me gusta mucho saber el significado de los nombres, descubro que la palabra Guadalupe, claro, yo venía de México y le había puesto ese nombre porque ahí Guadalupe es un nombre bastante común. Pero lo que descubro es que Casalupe quiere decir río de amor, con lo cual Casalupe quiere decir casa amor. Y fijaos, es que yo amo lo que hago. Para mí, si no pongo corazón en lo que hago, no vale absolutamente para nada. Es más, por amor a aquella obra, pudimos llegar a 15.000 personas en un teatro de 50 butacas. ¿Por qué? Porque fue la primera obra de teatro que se estrenó a través de stream por las redes sociales. Esta obra, de hecho, se puede ver en la plataforma All Theatre, que es una plataforma maravillosa donde se pueden ver obras online. ¿Qué pasa? Que yo dije, esto es un chollo, esto de empezar a desarrollar mis proyectos siendo yo, parece que va bien, ¿no? Así que en mi segundo año de C, lo que hice fue desempolvar otro invento que yo había presentado en mi época de creativa y nadie había entendido, que tiene que ver con esto. Esta podría ser la solución de la cuadratura del círculo, como digo yo. Mirad, yo las vajillas blancas, soy de estas que, bueno, cuando tengo hambre rebaño y se queda reluciente, ¿no? Y cuando se queda así de reluciente, lo veo como si fuera un folio para contar historias. Por otro lado, siempre he pensado que la comida sacia el cuerpo, pero que la palabra, la poesía, sacian el alma. Así que decidí unificar esos dos conceptos y crear kaikus. Kaikus también viene de una palabra japonesa, de la palabra haiku, que, bueno, como ha explicado José, que tiene que ver con historias que se desarrollan en las vajillas, de forma que empiezan en el primer plato, continúan en el segundo y se cierran en el postre. Para un menú del día es perfecto, porque siempre tienes primer acto, segundo acto y desenlace, ¿no? Para que veáis que no tengo manía a los profesores. Por cierto, allá donde estén Manuela y don Enrique, si les llega este vídeo, gracias, de verdad, gracias de corazón. Pero para que veáis que no tengo manía a los profesores, este kaikus que os voy a enseñar se lo dediqué a un profesor que para mí era maravilloso porque potenciaba las cualidades de sus alumnos. Este profesor un día nos dijo en clase que se avergonzaba de su nombre, se llamaba Humberto. Entonces yo le dediqué este kaikus que dice: nunca hablaba de sí misma en el primer acto, pero embellecía siempre al resto. Y en el postre dice, así de elegante, era la letra H. Bueno, esta idea, este invento, ha sido galardonado por varios premios, entre ellos uno importante de Coca-Cola. Pero más allá de los premios, yo me llevé una cosa mucho más valiosa, y es pensar que por ser yo me cuelgan una medalla. Por atreverme a ser la persona que estoy llamada a ser, me dan un premio. Y por eso yo ahora os pregunto al público, a vosotros, ¿os estáis atreviendo a ser quienes estáis llamados a ser? ¿Os habéis planteado en qué cambiaría vuestras vidas? Porque yo llevo menos de 10 años probándolo y os aseguro que funciona. Como digo, no vengo a dar lecciones, pero os aseguro que cuando te atreves a ser quien estás llamado a ser, destacas. Y destacaréis siempre. Es más, cada vez que yo he llevado esto como principal objetivo, todo lo demás, premios, beneficios económicos, todo lo demás se me ha dado por añadidura. Incluso el trabajo. ¿Verdad que sí, Yolanda? Sí,
yo recuerdo perfectamente aquella época en la que no te comías ni un colín. Yo entonces era Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Claro, qué pena no haber desarrollado entonces esa ley del sencillamente ser y así destacaréis, porque eso nos habría ahorrado muchísimo desempleo y sobre todo muchísimos ERTEs. Pues sí, mirar, en mi tercer año de C, como digo yo, coincidía con una época en la que había muchos debates. Era un año de campaña electoral. Y os tengo que confesar algo. Y es que yo, la verdad es que a mí la política jamás me ha interesado. ¿Pero sabéis por qué? Porque me pasa igual que con las matemáticas o con la economía, que cuando hablan las políticas en la tele, yo no me entero de nada. O sea, utilizan un lenguaje tan raro que yo desconecto y no me entero, ¿no? Pero lo que sí me fijo es en otras cosas, como en la respiración, en la forma de hablar, en la voz. Porque alguna vez os habéis pensado que la voz es como nuestro iris, es nuestra huella dactilar, es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace irrepetibles. Y a través de la voz somos capaces de transmitir lo que llevamos dentro, que también es único y diferente. Porque tan importante es ser creativo como transmitir esa creatividad. O, bueno, dicho de otro modo, la voz es el instrumento del corazón. Pero qué cursi eres. ¿Cómo se nota que te falta sangre verde? Es que, sí, o sea, deja de esas cursilerías baratas de la izquierda caviar y di la verdad. Di que gracias a aquel vídeo que subiste, en el que, bueno, más bien me subiste a las redes sociales, pudiste mostrar otra de tus facetas. Pues sí, eso así es. Al final yo me vine arriba y decidí mostrar mi faceta de actriz. Una faceta en la que me llevo formando a lo largo de muchos años y que me ha fascinado siempre. ¿José Castro dónde está? Entre tú y yo, que somos amigos desde hace tiempo. Tenemos que invitar más a Inés a Bilbao. ¿A quién? Que vale para un roto y para un descosío. ¿Quién? Inés. Inés. Montero. Inés de Miguel. Ah, Inés de Miguel, sí, sí. Muy buena gente, ¿eh? Creo que hace muy buenas voces. Pues sí, eso. Sí. Qué miedo me da. Porque al final, todo esto que os estoy diciendo, que tiene que ver todo con la creatividad, ¿no? Las imitaciones, los inventos, las ideas, todo parte de lo mismo. Abstraerse de la realidad para conectar contigo. De esa forma miras desde otro punto de vista, ese que te hace único. Y por último, atreverse a alzar la voz para que la gente te escuche. Y así, solo así, uno es capaz de diferenciar las ideas brillantes de las ideas normales, las piedras normales de las piedras preciosas. Y también solo así yo he podido pasar de vivir a lo convencional a desarrollarme como un alma creativa. Y bueno, ya creo que ya es hora, se me agota el tiempo, no he podido contar más cosas, pero ya creo que ya es hora de desvelar cómo se llama la creatividad de la que os he estado hablando. A ver, la verdad es que, es que te pones tan profunda, hija, que es que no sé, o sea, ¿por qué se llama creatividad en bruto? ¿Es porque es más ordinaria? ¿Más ruda? A ver, que si es así, me encanta, porque yo cada vez soy menos de filet mignon y más de bocadillo de chorizo. Oye, y por cierto, eso de los kaikus me encantan, ¿eh? Ahora que soy chef, pues, bueno, las voy a meter en mi restaurante seguro. Pues no, Tami, se llama así porque es la creatividad que en lugar de intentar encajar en una piedra pulida, se mantiene fuera, en su estado más puro y salvaje. Se llama así porque está sin tratar y porque es la única que sale del alma.
Pero, bueno, como te han gustado tanto los kaikus, os he hecho un pequeño vídeo para explicaros un poco qué es la creatividad en bruto. Y bueno, me voy a poner la mano en el corazón porque es con lo que he escrito este texto, ¿vale? Espero que os guste. Parto desde tu origen, desde el punto que te hace completamente tú e irrepetible. Tu corazón es mi techo y mi trabajo bombear tus anhelos más secretos. Soy la única fuerza capaz de transformar tu vida desde dentro hacia afuera, convirtiéndote en el diamante que eres. Y solo cuando te atrevas a ser quien estás llamado a ser, descubrirás el poder de la inteligencia en tu vida humana. Yo soy la imaginación sin ser domada. Gracias.